18 horas 25 minutos, estamos en vivo, estamos en Radio con Vos, estamos haciendo las cosas como son y vamos a hablar, decíamos, de dos temas centrales hoy en el programa, el tema de la educación, el tema de la vacunación. También hablábamos de esto, del tema de los contagios en el fútbol. Vamos a hablar ahora con Cecilia Nicolini, quien es politóloga y es asesora del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Cecilia Nicolini, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Radio con Vos y en las cosas como son. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por atendernos un sábado. No, por favor, encantada. A ver, la pregunta que surge ahora y que está en discusión de muchísimos es el tema de las llegadas de las vacunas, porque abre un horizonte en el cual, ante un nivel de contagios altos y de muertes también que nos preocupan, la mirada está puesta ahí en cómo son los próximos pasos. ¿Qué nos podés decir desde tu rol de trabajar junto a Carla Bisotti, pero también viajando mucho a Rusia, de cuál es el estado de situación de llegada de vacunas hoy, según la información que tengas? Bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la pandemia y la llegada de las vacunas, como bien vos decías, es fundamental para seguir avanzando en el plan de vacunación, mientras nos seguimos cuidando, ¿no es cierto? Todas estas medidas también de restricción de la circulación apuntan justamente a intentar disminuir los casos lo más posible para que la campaña de vacunación pueda avanzar y empezar a ser efectiva, ¿no es cierto? En cuanto a la llegada de vacunas, tenemos unas semanas por delante bastante auspiciosas. En esto siempre nosotros queremos ser cautelosas, ¿no? Porque la llegada de vacunas significa también que hay muchos mecanismos detrás para que efectivamente las vacunas puedan llegar a la Argentina, pero además del último casi 1 millón de dosis que llegó a Ezeiza de la Sputnik V desde la Federación Rusa, esperamos en las próximas semanas que ya empiecen a llegar las vacunas de AstraZeneca, Oxford, tanto las que se produjeron entre Argentina y México y terminaron de envasar en México y en Estados Unidos y que comenzarán a llegar, como así también las que se contrataron a través del mecanismo COVAX. Así que esperamos cerrar un mes de mayo con una buena cantidad de dosis de vacunas y seguir avanzando en el plan de vacunación en todas las jurisdicciones. ¿Se destrabó ese lote de 500.000 que estaban paradas en la aduana, de 500.000 Sputnik? Sí, bueno, el primer lote que llegó de 500.000, Sí. ya se empezó la distribución, si no me equivoco fue el jueves por la noche, que empiezan a llegar a las provincias, y el otro lote se va a empezar a distribuir o durante el fin de semana, no sé si mañana o el lunes. Estamos a la espera, no es que se trabaron, sino que cada lote que llega, como esto es una autorización de uso de emergencia, cada lote que llega tiene un montón de papeles y cada uno de los lotes en cada envío, son, imagínate, más de medio millón de vacunas, muchas veces vienen de varios lotes y cada lote tiene un control de calidad y todos unos papeles que respaldan la trazabilidad y efectivamente todos los controles que se hacen, ¿no? Y en el caso del último envío era de una planta nueva, una planta muy muy grande, R-Farm en Rusia, que ANMAT la autorizó porque bueno, estaban todas los papeles que fueron presentando, entonces a veces en ese doble control que se hace y que hace la ANMAT demora unos días más, ¿no es cierto? Los primeros lotes, si te acordás, se empezaban a distribuir a partir de las 72 horas por lo menos, ¿no es cierto? Los últimos lotes que llegaban eran muy muy rápido porque Claro. venían de las mismas plantas que ya teníamos todo autorizado, entonces era mucho más ágil. Así que yo calculo que en las próximas horas ya también van a empezar a distribuirse. Ok. Lo de AstraZeneca que viene de México son 3.960.000 o pueden ser más en mayo. Bueno, 3.900.000 son que van a venir en varios envíos, las que vienen de, digamos, desde México y Estados Unidos, Sí. y también se agregan casi, creo que son 860.000 o casi 900.000 del mecanismo COVAX también de AstraZeneca. Sí. Así que van a ser más de 4 millones. Todas las que después se puedan agregar o que sean más o las primeras semanas de junio, lo iremos anunciando, pero imagínate que cada día o cada hora estamos peleando para que lleguen más cantidad de dosis y lo antes posible, ¿no? Porque sí que en este momento es fundamental seguir vacunando con esta velocidad e incluso acelerar la vacunación de cara al invierno. Está bien. Se sigue con la misma lógica de
ir fundamentalmente por la primera dosis más que por la segunda, o esto surgió en las últimas horas de alguna redefinición sobre esto? Bueno, la estrategia lo que indica es que por un lado sí que priorizar la primera dosis en la mayor cantidad de personas posibles es una buena estrategia que ha dado muy buenos resultados en varios países. El ejemplo que siempre se pone y que se ve claramente es en el Reino Unido, y que lo que se hace es que el intervalo mínimo de vacunación, que en algunas vacunas es de 21 días, en otras de 28, se amplía hasta los 3 meses, porque según los expertos, la primera dosis ya da una serie, digamos, de anticuerpos que permite, o sea, estar protegidos, ¿no?, frente al virus, y a los 3 meses, más o menos 3 meses, 3, 4 meses, ahí varía un poco, pero poner ahí un plazo, dar la segunda dosis. En este sentido, podemos avanzar más rápido para vacunar a mayor cantidad de personas, pero luego eventualmente se van completando los esquemas de vacunación, ¿no es cierto? Entonces, cada mes se van sumando más personas a recibir la segunda dosis que ya la recibieron hace más o menos hace casi 3 meses, ¿no? Cecilia, Natalia Donato, ¿cómo estás? O Hola, sea que Natalia. la gente que recibió la vacuna AstraZeneca, que bueno, justamente se había quedado con esta primera dosis y que ya han pasado los 90 días, no sé si hay algún caso, creo que sí, esos sí van a ser prioridad a la hora de cuando llegue la nueva vacuna AstraZeneca. Sí, la ministra de Salud así lo manifestó, y en eso el Ministerio de Salud es quien diseña la estrategia de vacunación y obviamente recomienda esta estrategia a las jurisdicciones. Luego son las jurisdicciones las que toman la decisión, ¿no es cierto?, de efectivamente dar la segunda dosis o avanzar con la primera dosis, ¿no es cierto? Pero sí que fue la recomendación de comenzar a completar los esquemas de vacunación de personas que ya cumplieron los 3 meses. También es importante aclarar que no es que el día 90, ¿no es cierto?, nos quedamos desprotegidos frente al virus. Luego también cada cuerpo responde de manera diferente, también hay un tipo, entiendo, digamos, de inmunización que es a nivel celular, ¿no es cierto?, como que las células se guardan en su memoria y se pueden activar. No me quiero meter en eso porque no soy epidemióloga y seguramente los epidemiólogos lo explican mucho mejor, pero digamos para no generar, ¿no?, una sensación de inquietud o de nerviosismo si están próximos a cumplir los 90 días. Pero dentro de ese plazo estimado sí que la recomendación del Ministerio de Salud y lo que se habla en el COFESA con los ministros de salud de todas las jurisdicciones es que se comiencen a completar los esquemas de aquellas personas que están próximas a cumplir los 90 días. Cecilia, y en materia de restricciones, en este contexto todavía que falta mucho, supongo que estaremos todo el año, ¿no?, vacunando argentinos. En este contexto, ¿las restricciones crees que deben mantenerse ahora cuando se cumple el nuevo plazo, aumentarlas? ¿Qué pensás del tema clases? Bueno, digamos que eso es un análisis que se hace casi día a día según, digamos, la curva de los casos. Estamos ahora en una meseta que si bien no estuvo aumentando en las últimas semanas, sí que es una meseta todavía muy alta, con muchísima cantidad de casos, lo que obviamente nos indicaría que las restricciones en la circulación de las personas tienen que mantenerse, ¿no es cierto?, para que el virus no siga circulando, sobre todo de cara también a las nuevas variantes, ¿no es cierto?, y de cara también a que se acerca el frío, y eso significa que las personas suelen quedarse en lugares cerrados, no tener ventilación cruzada o no encontrarse al aire libre. También eso genera una disposición a que aumenten los contagios, ¿no?, que se ha visto también en muchos países. Entonces, eso indicaría, lo tomarán las decisiones de acuerdo a la recomendación también de los expertos, a que la circulación todavía se tiene que controlar al máximo, sobre todo en aquellos lugares donde los contagios siguen altísimos. Bueno, pero por ejemplo, nosotros arrancamos el programa hablando del tema del superclásico. No sé si serás futbolera, pero seguramente estás al tanto de la información. Es que en el plantel de River, antes de un superclásico, se registran 10 contagios en un equipo que es un plantel que entrena, que viaja, porque River viaja por las copas que tiene a distintos lugares. Digo, el tema del fútbol está en discusión como para también, digo, si se suspende la construcción en la ciudad o las clases en el conurbano, ¿el tema del fútbol se tiene como una posibilidad de suspenderlo? Todo está en discusión siempre, ¿no es cierto? No hay cosas que no se puedan tocar porque
eventualmente también se reúnen personas, suceden estos contagios y todo se analiza, ¿no? Luego, eventualmente, la decisión de que haya un no fútbol también será una decisión que se tome en cuanto a los casos, a la situación, a los expertos, y lo decidirá también la ministra de Salud con el jefe de gabinete y el ministro de Turismo y Deportes. Ahora bien, digamos, lo que la evidencia demuestra es que por lo general, salvo también excepciones, en este caso la situación de River es muy compleja, pero lo que más genera los contagios sobre todo es en la aglomeración de más gente, en donde, digamos, más allá de lo que es el deporte en sí, o sobre todo si se cuiden y existe una burbuja, pero también puede que se contagien algunos y luego haya un contagio masivo como ha sucedido, ¿no? Entonces, hay que analizar todas las situaciones, todas las actividades, es un trabajo constante, genera así mucho cansancio, es lógico, imagínense también, bueno, todas las semanas estamos revisando la situación y se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Bien, estamos Ahora, hablando con también lo Cecilia importante en Nicolini. eso es que acaten, ¿no? Que las decisiones también se acaten, porque muchas veces se toman decisiones o recomendaciones y luego o en las jurisdicciones o en ciertos lugares no se llevan a cabo y eso también complica más la situación. Sí, estamos hablando con Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación. En unos minutos vamos a hablar con Nicolás Trota, el ministro de Educación, también para abordar ese tema. Tenemos 2 preguntas finales, una de ellas la hace Gastón Pampaletugue. Cecilia. Mira, respecto a esto que decías del fútbol, el otro día se expresó ya el ministro de Salud del porteño, Quirós, respecto a la Copa América, un evento que por supuesto hasta sin gente igualmente es movimiento de planteles de todos los países de América del Sur. ¿Qué idea tenés respecto a eso? Si ese tipo de eventos ahora, nada, a un mes y medio se pueden organizar, ¿creés que es recomendable esa situación? Poder organizar se puede organizar, pero obviamente hay que trabajar muchísimo en todo lo que son los protocolos y con tiempo y una coordinación estricta en donde realmente las actividades estén muy cuidadas, las personas solamente, digamos, transiten o circulen en lugares donde tienen que ir con todas las medidas y con todos los recaudos. Es factible, se puede organizar, ¿no es cierto? Están trabajando en eso, de nuevo, el Ministerio de Turismo y Deportes, de Salud, de transporte, migraciones y demás para analizar la situación. Ojalá que se pueda llevar a cabo, porque eso significa también un espacio muy positivo, muy importante también para la Argentina a nivel regional, a nivel internacional también, con mucha visibilidad, pero ahora bien, al mismo tiempo tenemos que trabajar mucho en una coordinación y en unas medidas muy exhaustivas, ¿no?, de control para que realmente esto pueda ser en alguna medida una celebración para la gente que mira los partidos desde su casa en la televisión y que disfruta mucho y que luego no genere más complicaciones a esta pandemia, a esta situación que ya de por sí es muy compleja. Muy bien, Cecilia Nicolini, por último, antes al principio repasábamos las cantidades de dosis que llegarían en mayo, por lo menos lo que está asegurado, son 17,5 millones de dosis. ¿Cuántas dosis necesita la Argentina para estar tranquilos? O sea, ¿cuántas dosis necesitamos para los 45 millones aproximadamente de argentinos que somos? Bueno, obviamente lo que uno escribe en papel, luego en la situación o lo que se llama después la efectividad de la vacuna, ¿no? Porque una cosa es la eficacia de lo que es la vacuna en sí, luego la efectividad, es decir, cómo la población o la sociedad va respondiendo a esa campaña de vacunación. Eso se tiene que ir viendo también semana a semana, ¿no? Cómo va respondiendo la sociedad y las personas y los cuerpos, digamos, a esas vacunas. Lo que sí hizo la Argentina es por lo menos firmar contratos por casi más de 60 millones de dosis, que es al menos para vacunar por lo menos a 30 millones de personas, de argentinos y argentinas, y seguimos trabajando en nuevos contratos para adquirir eventualmente más vacunas también, no solamente para este año, sino incluso también de cara al año que viene, ¿no es cierto? E incluso desarrollando capacidades locales también en Argentina para poder contar con dosis aquí en el país que puedan llegar de manera más ágil e incluso ser un hub de distribución para el resto de la región, porque A ver, aunque perdón, la no te Argentina entendí. pueda avanzar, sí. No te entendí. ¿Tiene firmados, está tratando de firmar o necesita firmar contratos por 60 millones? No, tiene firmados ya contratos por 60 millones de dosis Argentina.
y sigue avanzando en la firma de nuevos contratos también, pero eso fue, bueno, al principio un número objetivo que se puso para poder contar con al menos 30 millones, para inocular a 30 millones de argentinos y argentinas, que era el cálculo que más o menos la OMS también recomienda, de acuerdo a de dos terceras partes de la población, vacunar de cara a la pandemia. Pero en virtud también de los retrasos, de la situación epidemiológica, de cómo van avanzando también e impactando las diversas variantes, seguimos dialogando con diversos laboratorios, países productores y ampliando las capacidades acá en Argentina también para producir. Muy bien, Cecilia Nicolini, asesora presidencial, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.